Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están escuchando en esta sala? Contesten, por favor. Todo bien, Inge. En la otra sala. Buenas tardes, jóvenes. En la otra sala, ¿cómo me están escuchando? Aló. Jóvenes, ¿cómo me están escuchando? Por favor, contesten. Se escucha bien, ingeniero. Ya. Eso quería saber. Buenas tardes, entonces. Estamos con 34 en la una y en la otra estamos con 76. Sí, son más de 100. Bien. ¿Ven esa pantalla, jóvenes? Los dos, en las dos salas, contesten. ¿Ven la pantalla? Sí, ingeniero, se logra ver. Ya, perfecto. Muy bien, jóvenes, vamos a recordar un poco qué estamos haciendo. Estamos en diseño tomando en cuenta o considerando la armadura en compresión. Es un tema bastante complejo y han visto ustedes que algunas opciones no son convenientes, por eso aprendemos varias opciones. Esta cuarta opción sería, falta la otra ecuación que sería phi por mn, sería igual a phi por 0,85 F'C por A y por B de menos A medios más A'S por F'S por D menos D'. Entonces verán aquí, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Acá tuviéramos otra vez esto y ¿cuál más? El F'S, y el AS, bueno, que acá no está, pero se puede determinar con esto, F'S. Entonces, con esas tres ecuaciones se puede encontrar los resultados que queremos, ¿no es cierto? Porque este tiene que ser un dato. Este es un dato. El phi también ya lo podemos llevar a 0,9, que sería lo correcto, y con eso podemos determinar la armadura, ¿sí? Esta sería una cuarta opción si es que se adecua. Ahora, elegir las opciones se adecua en realidad a lo que uno quisiera que salga, ¿no es cierto? Ya les he dicho, ese 308 yo estoy colocando forzadamente, entonces tengo que usar otra opción, pues, para que pueda yo economizarme a cero. Bien, vamos a hacer un ejemplo acá, otro ejemplo de análisis para que ustedes se den cuenta, ¿no? Cómo funcionan. Imagínense que yo tengo una viga rectangular de 30 por 50. Una viga así. Yo me elijo. Y voy a aprovechar de colocar los estribos.
Aquí le pondremos 5 varillas y aquí le pondremos 3. Sí. A ver, a estas 2 varillas, que sea 2 phi de 20, esta que sea 1 phi de 24, estas 2 varillas que sean 2 phi de 20 y estas que sean 3 phi de 26. Ya. F'C 260 kilogramos por centímetro cuadrado, FY 4200. El recubrimiento que sea 2,5, lo ponemos un poquito más estrecho, 2,5 centímetros. El diámetro del estribo, 8 milímetros. Ya. La pregunta sería determinar el momento resistente positivo, considerando el doble armado. Y comparar con el armado simple. Y el otro momento en armado simple. Veamos, en este caso así ¿cuánto sería el momento resistente en armado doble y armado simple? Aquí ustedes van a ver que esto es complejo. A veces el armado doble es innecesario. A veces, ¿no? Por eso le digo, todo depende. Siempre hay que hacer un análisis, ¿no? Todo depende cómo son la calidad de los materiales, cómo está colocado, el peralte, etcétera. En fin, yo no sé si este doble armado es significativo o no, pero lo he armado así, ¿de acuerdo? Eso es. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cuál es nuestra teoría? En primer lugar, Inge, buenas tardes. sí, dime, adelante. Antes de comenzar el anterior ejercicio, ¿en qué se va a quedar? No sé, en la opción 4. Ya les he explicado. La opción 4 es resolver estas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lógicamente, esto ya es conocido. ¿No? Entonces, lo que no se conoce es A, F'S, ¿no? Y AS. Son 3 incógnitas, 1, 2 y 3. Por eso estoy planteando 3 ecuaciones. Ahora vamos a ver que esto es complicado de resolver, pero podríamos nosotros, una forma de hacer es, como tenemos esto, podemos, para no estar resolviendo una ecuación de segundo grado o tercer grado, podemos asumir un valor de eso, con esto, y obtenemos A y F'S. Y los reemplazamos acá. Y si ese momento es el que estamos buscando, entonces podemos dejarlo así, o si no, aumentamos más a 0 y para que el momento aumente. Es una especie de tanteo, pero si no, ustedes los resuelven esas 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Este es un dato conocido, ¿no? Solamente habrían 3 incógnitas y estoy planteando 3 ecuaciones. Repito otra vez, si ustedes conocen esto, podemos asumir un valor acá. Y al asumir, encontramos en estas 2 ecuaciones, en la 1 y la 2, encontramos directamente los valores de A y F'S. Y los reemplazamos acá. Si este momento es el momento que yo quiero, pues lo dejo así. Y si no, si es menos,
aumento a S. Si es más, disminuyo a S. Así de fácil. Vamos a hacer un ejercicio, pero es la cuarta opción. Ahora esto lo podemos programar. Lo podemos programar en doble armado. También tengo eso, pues se los puedo mostrar. Pero esta es una cuarta opción, ¿no? Conocido el área de acero en compresión. Conocido eso, ¿no? Bien. Vamos a hacer justamente un ejercicio muy parecido a eso, para que ustedes se den cuenta. Aquí estamos poniendo el armado y lo que queremos saber son los momentos. Es más o menos así. Si yo pongo los fierros, quiero saber cuánto es el momento. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo, pero con otros valores. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones. Primeramente, en doble armado, el phi por mn, de acuerdo a nuestra teoría, sería igual a phi por 0,85 F'C por A y por B, por D menos A medios, más A'S por F'S por D menos D'. Esta es la fórmula que yo necesito. Pero ustedes verán que aquí no conozco A y no conozco F'S. Y no conozco el momento, desde luego. Otra vez, las tres incógnitas en este caso. Conozco A'S. Conozco A'S y conozco AS. ¿Sí? Pero no conozco el momento y si no, no conozco ni A ni F'S. Entonces, vamos a utilizar lo mismo de acá. La otra ecuación sería el valor de A. A es AS por FIE menos A'S por F'S. 0,85 F'C y por B. Y la otra ecuación sería F'S es igual a 6.300 por A menos beta 1 por D' sobre A. Ahí están las tres ecuaciones que les he dicho acá. Ahí están las tres ecuaciones. Con la diferencia que aquí no conocemos AS, pero sí conocemos el momento. Y aquí no conocemos el momento, pero sí conocemos AS. Lo mismo, ¿no es cierto? Bien. A ver, aquí vamos a armar los datos. El primer AS es, aquí nos dicen que se ha armado así. 2 phi de 20 nos da un área. ¿Dónde está mi tableta? 2 phi, a ver, me van a ayudar. 2 phi de 20 es 628 centímetros cuadrados. Más 3 phi de 26, 1593. 1593 centímetros. Si sumamos, pues, ¿alguien me lo suma por ver esto? ¿Cuánto? 22,21. Ese es el acero que estamos poniendo en la parte de abajo. El A'S también es conocido, dice 2 phi de 20 más 1 phi de 24. Aquí 2 phi de 20 sería 628 y el 1 phi de 24 es 452. ¿Cuánto suma? 1080, ¿está bien? 81, Inge.
81. Ya. Con todos los decimales. Ya. Entonces, aquí conocemos los áreas de acero. ¿No? Entonces, lo recomendable, aquí fíjense, si conocemos los áreas de acero, en estas dos ecuaciones no conocemos A y no conocemos F'S. Y en esta otra ecuación estamos en lo mismo. Entonces, de estas dos ecuaciones, vamos a calcular A y F'S. Y los reemplazamos en la tercera ecuación y obtenemos el momento. Porque fíjense acá, A, F'S que me están pidiendo. Todo lo demás conocemos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a calcular D primero. D va a ser igual a 50 menos 2,5 menos los estribos. Ya pasó. Y menos el centroide de los aceros. Acá tenemos 3 phi de 26 y 2 phi de 20. El centroide puede que esté en 2.4. El centroide. Sí. Entonces tenemos 1. Aquí tenemos 2, 4.5. Aquí sería 45.5 centímetros. D prima. D prima es 3 más 0,8, otra vez, más el centroide de los aceros en tracción. Aquí ahí dice 2 phi de 20 y 1 phi de 24. Seguramente el centroide estaría más o menos, para redondear, en 2.2. No nos vamos a fijar en medio milímetro, ¿de acuerdo? Entonces sería aquí 1.8, 1.1, 1.9 más 3 sería 4.9. Aquí como calculado, 2, 4.5. Y aquí 4.9. Ah, perdón. Esto es 2.5. Con razón, esto no estaba bien. ¿Cuánto sería entonces? 1.9 más 2.5. 4.4. 4.4, ingeniero. Ya. Entonces, fíjense, hemos calculado tomando en cuenta los centros. Hay una pequeña parte de milímetro que se puede calcular más exactamente. Entonces, tenemos los valores de todo esto. Conocemos AS, FY, A'S, no conocemos esto. B es 30 centímetros. En fin, todo conocemos. Hay que resolver estas dos ecuaciones. Acá sería entonces así. ¿Por qué está fallando? AS sería 22.21 por 4.200 menos A'S, que sería 10.81 por, vamos a poner con rojo, F'S, que no conocemos, sobre 0.85 de 260 y por 30. Acá sería 6.300 por A, que no conocemos, menos beta 1, que sería 0.85 por D', que sería 4.4, sobre A. Entonces, de acá podemos obtener los valores de A
y F'S. A ver, resuelvan. $4,200 sería 10.81 dividido entre 22.21. Fs es 260. La cuantía es 22.21 dividido entre 30 dividido entre 45.5. D es 45.5, 0.85, 4.4. Ya. A me sale 8.38. 8.38 centímetros. Y F'S sale 3.489. ¿Qué dicen? A ver, hagan la prueba con esos valores acá mismo. Ahí mismo reemplacen. Ahí mismo reemplacen F'S 3.489 y tiene que salir 8.38. Acá igual. Reemplacen A por 8.38 y tiene que salir. Hagan la prueba. Todos. ¿Está bien o está mal? ¿Cumple o no cumple? ¿O hay algún decimalcito que falta? A mí me sale igual, Inge. Ya. Entonces vean ustedes, hemos calculado A y F'S, ¿no? Para esos valores. Y luego el momento. Luego aquí podemos verificar A, ¿no? Si A, vamos a calcular C. C va a ser 8.38 sobre 0.85. ¿Cuánto es eso? $9.86. Y E sub S va a ser menos 45.5 dividido entre 9.86 y por 3 va a ser 0.0108. 0011, digamos, de donde vamos. Mayor a 0.005, eso quiere decir que phi es 0.9 y el diseño corresponde a un diseño dúctil. ¿Sí? Lo verifican. Pero sí, en doble armado les quiero garantizar que siempre el diseño va a ser dúctil. Siempre, porque esto le ayuda muchísimo. Siempre va a ser. Por eso que el doble armado es mucho mejor que el armado simple. En doble armado siempre os va a salir dúctil. Casi siempre, ¿no? Salvo alguna cosa. Bien, entonces ahora vamos a calcular el momento resistente. Phi por mn será igual a phi es 0.9, aquí sería 0.85 de F'C 260 por A es 8.38 por B, que es 30, D es 45.5 menos 8.38. ¿Por qué está saliendo los? Entre 2. Más
A'(S), que es 10.81 por 3.489 por D, que sería 45.5 menos D', que sería 4.4. Eso es. Entonces aquí tenemos el momento resistente para un doble armado. A ver, hagan en sus maquinitas. Tal vez yo pueda tener esto. Ingeniero, el FS' no es 3485. 3.489 me salió acá. Ustedes me han dicho que está bien. $89 es esto, no es 5. El momento es 28.84. Toneladas metro. Vamos, confirmen, todos. Les voy a esperar. Calculen. Esta viga armada así, con estos materiales, puede resistir, dice, un momento resistente de 28.84 toneladas metro, en doble armado. Vamos, confirme, señorita. ¿Cómo es? A mí me sale otro valor, Inge. ¿Cuánto te sale? 34.6 toneladas metro. Otro. Lo mismo, ingeniero. Lo mismo, Inge. Me sale igual 34. 6. Ay, no creo que sea. Algo no anda bien. Vamos a revisar. F'Y, 4.200, R, 838, es 838, ¿verdad? F', 3.489. 3.489. El momento me sale 28.84. A ver, revisen. ¿Qué está mal? A ver, 0.85 de F'C por A y por B. Por D menos 8.38 medios más 10.81, 3.489, 45.4 menos 4.4. Revisen. El 0.9 es un factor para todo. Tal vez ahí están equivocados. Me sale lo mismo, Inge. ¿Cuánto? ¿34? Sí, Inge, el 34.6 toneladas. No creo. A ver, otro. Igual me sale ese valor, Inge.
A mí igual. Sí, Inge, sale ese valor. Qué extraño. Bueno, vamos a corregir. Tal vez si yo estoy... ¿Cuánto? 34. 6. ¿Cuánto? 34.6. Wow. Tendríamos que verificarlo, ¿no? Tendríamos que verificarlo. Yo tengo mis serias dudas. Entonces tendríamos que ir al caso de anterior, ¿no? Bien, vamos ahora al armado simple. En el armado simple, el momento resistente solamente sería 0,9 por AS, que sería 22.21 por FIE 4200 por D, que sería 45.5 menos A medios, pero no conozco A. Aquí vamos a calcular A. A sería, es otro A, ¿no? Aquí, A sería 22.21 por 4200 sobre 0,85 de 260 y por 30. ¿Cuál sería A? A ver, ayúdame a calcular. 4200 es esto. Esto es 260 solamente, ¿no? A ver, algo está mal acá. $14.07. Sí, 34.6, sí. ¿Cuánto sale? 14.07. 12. 14.07. El otro era 838. Ahora aquí sale 1407. Entonces verán ustedes qué está pasando con mi pizarra. Este 1407 me da la impresión que no va a dar 0,9. Vamos a hacer la prueba. ¿Cuánto sale así? 1407 dividido entre 2 menos 45.5 por 4200. ¿Cuánto sale en toneladas metro? 32.3 tonelada metro. Pero hay que verificar E sub S. Pues vamos a calcular por acá A, C, sería 1407 dividido entre 0,85. 16.50. Miren, C sale 16.55. Comparando con el otro C, hay mucha diferencia, ¿no? 9.86. Pues acá sería 0,03 por 45.5 menos
16.55 sobre 16.55. ¿Cuánto sale eso? Capaz no sea dúctil. 0,006, Inge. 0,06. Mayor a 0,005, ok. Es dúctil. Por ahora, ¿no? Es dúctil. Pero el momento es 32.3 y aquí es 34.6. Este diseño, el doble armado, lógicamente es mucho más dúctil que este, ¿no? Mucho más dúctil. Y lógicamente es mayor. Eso es. Entonces vean ustedes, esta es pues la cuarta opción, donde no cumplimos con ninguna regla. Lo único que hay que cuidar, jóvenes, que aquí posiblemente puede salir F' S tiene que ser menor o igual a FY. Si por alguna razón este valor sale más de 4.200, no se puede tomar, hay que tomar solamente 4.200. Y hay que decir que los dos aceros fluyen. En este caso, el acero de compresión no fluye 3.489, y el acero en tracción sí fluye con 4.200. Entonces, este es un buen armado. Y hay que tomar en cuenta que estas dos varillas de 20 básicamente se coloca sí o sí como armadura de montaje. Pues tal vez solamente le hemos añadido esta varillita de 24 para mejorar el momento, ¿no? Para mejorar el momento. Porque estas dos varillas de 20 igual lo hubiera colocado. Dije, Sí. a mí lo último me ha salido 0.005 me salió, o 52. Y igual, está bien. Pero igual sigue siendo dúctil, ¿no? Porque aquí estamos usando 0,9. Y esto es vital, ¿no? 0,9 es porque estamos suponiendo que es dúctil. Si te ha salido un poquito más de 0,5, está bien. Eso es, jóvenes. Miren, este caso que lo hemos dejado pendiente es lo mismo. Ustedes pueden, si no quieren resolver esto tan complejo, asumen un área de acero, calculan A, F' y calculan el momento. Si el momento es igual o mayor al que están buscando, lo dejan. Y si no, van disminuyendo o aumentando a S. Y si no, resuelven las tres ecuaciones. 2, 3. Y listo. Y calculan a S. Entonces creo que con este ejemplo les he mostrado claramente cómo funciona esto de acá. ¿Sí? Inge, ¿Sí? en este caso no se necesitaría ya entonces doble armado, con simple armado bastaría, ¿no, Inge? ¿Por qué? Si no estamos diciendo, o sea, si nosotros queremos resistir 34.6 toneladas metro, necesitamos doble armado, pues, porque con armado simple solamente llegamos a 32. Solamente acá no estamos haciéndonos esa pregunta si sirve o no sirve. Claro que sí, ayuda bastante. Mira, hemos 2.3 toneladas metro, hemos aumentándole básicamente una barrita, ¿no? Y además les quiero decir que el doble armado siempre es mucho mejor. Evidentemente se gasta un poco más de acero, pero también se compensa, ¿no? O sea, yo les digo que últimamente casi los calculistas tratan de usar doble armado, siempre. Aumenta un poquito, ayuda un poquito. Nunca con un doble armado vamos a obtener menos, ¿no? Salvo que estuviera alguna fórmula, algo no estuviera muy relacionado. Ahora vean ustedes la relación acá. 1081 con 2211.
menos de la mitad. O sea, si esta es la cuantía y esta es la cuantía, estamos viendo que acá es la relación de la cuantía es menos que un medio, ¿no? Para un doble armado se estima que debería ser más o menos entre un tercio y un medio, ¿no? O sea, la relación de los años debería ser más o menos entre 0,5 o un medio a un tercio, para que sea considerable. Porque si aquí le ponen ustedes unas barritas delgadas, no va a ayudar casi nada. No va a ayudar casi nada. Más o menos tiene que haber en esta relación, ¿no? La armadura en compresión tiene que ser más o menos un tercio de la armadura de compresión, o un poquito más hasta un medio. Si es más de un medio, quién sabe, estamos dilapidando acero, ¿no? Dilapidando acero, demasiado acero. Si ustedes ponen la misma armadura acá que aquí, ¿qué va a pasar? Según la viga va a trabajar igual, pero estamos haciendo trabajar al acero de compresión muy poco, tal vez a 2000, a 1000, o sea, no estamos aprovechando su máximo. Aquí también no estamos aprovechando mucho, pero estamos cerca de 4200, ¿no? Quiere decir que el acero está trabajando a 3489. Podría trabajar a 4200, sería lo ideal, como hemos hecho en no sé qué opción, ¿no es cierto? En alguna opción hemos hecho eso, ¿no? Hemos dicho, ¿qué pasa si F'S es igual que Fy? Es una opción, ¿no? Optimizando. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, una consultita. Venga. En la parte de lo que es la deformación unitaria del acero, lo último que hicimos para ver si era dúctil. Eso de acá, sí. Exacto. ¿Es D o D', Inge, lo que tenemos que usar? ¿Dónde? ¿Este D? Exacto, porque yo saqué el 0.06 usando D, con lo que era la fórmula que tenía guardada. D, pues, esto es 45. D tiene que ser. D 50, 45.5. Sí, aquí está, 45.5. ¿Verdad, Inge? Va a disculpar, un error mío. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una preguntita. Sí. Para el centro de los aceros, cuando no tenemos los fierros, ¿qué valor se asume? Depende de la magnitud del momento. Eso no te puedo decir. Pero normalmente se asume un valor un poco más grande por seguridad, ¿no? Conservadora, para no estar rehaciendo, ¿no? O sea, digamos, si tú vas a usar, supuestamente van a salir validas de 20, usa 22, ¿no? Un poquito más, y si tú vuelves a corregir, va a ser para tu mejoría, ¿no? En cambio, si tú usas varillas de 20, digamos, asumes de 20, y vas a colocar de 24 o de 26, tendrías que recalcular, reformular el D, porque estarías asumiendo. Ustedes saben que cuando se usa menos diámetro, el D es mayor. Y cuando el D es mayor, hay mayor momento. Entonces, siempre les recomiendo de que se use un diámetro mayor a lo que realmente saldría, por seguridad. Un recálculo siempre va a ser a tu favor. O sea, el momento resistente va a ser más, ¿me entiende? Entonces, eso es lo que recomiendo, porque nunca vamos a poder, pues, calcular exactamente cuál va a ser, ¿no? Cuál va a ser el diámetro. Todo depende de la viga, del momento, etcétera, etcétera. Hay tantos tipos de vigas para todo, para toda funcionalidad. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una preguntita. En caso de doble armado en tracción, ¿tendría que utilizar en vez de DT, verdad? Cuando son doble fila, claro que sí. Sí, sí. Sí, y cuando es una sola fila, ¿no? cuando es una sola fila, el D es igual al DT, en una sola fila. Entonces, pero si fueran dos filas, aquí hay diferencia. Tendrían, lógicamente, para calcular la ductilidad, solamente se calcula en la última fila, ¿no? Esa es una buena pregunta también, ¿no?
Ahora, algo que siempre los estudiantes se olvidan es que a ver, ¿dónde está? Aquí, este es en realidad AS menos A'S. Por eso no estoy poniendo acá. O sea, aquí le pongo 0,85. En vez de usar este valor, yo debería usar AS por FIE menos A'S por F'S. Eso es lo que yo debería usar. Porque tenemos esa fórmula, ¿verdad? Aquí está. En vez de usar esto lleva al otro miembro, estoy usando. En vez de usar esto, pues aquí ven ustedes que esto es en realidad AS menos A'S. En vez de usar esto, yo uso este otro, porque aquí está la ecuación de equilibrio, ¿verdad? Mucho cuidado, aquí siempre se equivocan. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes calculan, digamos, A'S, ¿no? Y calculan AS para una viga simple. En realidad, el AS total debería ser el AS de la viga simple más el A'S. Sí, debería ser. ¿No es cierto? Así sería. O sea, estas varillas ya han sido, una parte de estas varillas están equilibrando a esta área de acero. Eso quiere decir, una parte. Inge, una preguntita más. En la viga invertida, ¿el comportamiento es lo mismo? Viga peraltada invertida. Viga invertida. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Viga invertida para mí es... Como T es como la T, pero solo invertida. Así, ¿esto quiere decir invertida hacia arriba? No. ¿Y el piso está acá abajo, así? Sí, exactamente. He visto que hacen eso. Ya. La viga invertida es, pues, una viga... Bueno, si no tomas en cuenta las alas, sería una viga igual nomás. Lo mismo. Que esté aquí o que esté allá es lo mismo. Hay que ver dónde está la atracción. Si es para momento positivo o para momento negativo. Pero, lógicamente, una viga invertida, cuando trabaja con sus alas, es otra la figura. Lógicamente, la viga invertida se utiliza cuando tú no quieres que esté aquí abajo, digamos, ¿no? Y lo subes arriba. Pero esto trabaja lo mismo. Si es que no consideras esto, sigue siendo nomás lo mismo. Esto es tracción y esto es compresión. Igual nomás, que esté aquí o que esté allá, lo mismo. Viga peraltada también, cuando las viguetas van al medio, no encima, ¿influye en algo? Sí, claro que sí. Claro que sí, influye bastante. O sea, influye en el hecho de que cuando se hace viga invertida, normalmente se hace para aprovechar las alas de la losa. Las alas de la losa. Eso vamos a hacer ahora, justamente la viga T, ¿no? Esta sería una viga T y el comportamiento es completamente diferente a esta otra. Ahí así se llama viga invertida, lo hemos invertido. Estaba así, ¿sí? Y lo hemos invertido así. Eso se llama, en realidad se llama viga invertida, sí. Pero si no consideramos esto, es lo mismo, ¿no es? Lo mismo, no hay, aquí no hay ninguna inversión, es lo mismo, ¿no? Es que esté aquí arriba o más allá, trabaja igual. Pero, lógicamente, esto se hace tomando en cuenta la losa más, ¿sí? Pero es buena pregunta, ¿no? Para que se den cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Dije una pregunta. En esa viga normal, ¿dónde van las viguetas? ¿Encima del fierro o al medio? Porque he visto al medio y encima algunos lo hacen. ¿Cuál es la forma correcta de hacer? ¿De qué vigueta estás hablando? De las viguetas. Sí, exactamente eso. O sea, ¿en qué parte se conecta a la viga que estamos diseñando? ¿Encima
o al medio mayormente que he visto que colocan, no sé cuál sería la forma más correcta. O, bueno, no me corresponde, pero, a ver, normalmente estas viguetas tienen que estar apoyadas, empotradas, supongamos, en una viga acá. ¿Sí? Si esta es la viga, normalmente debería vaciarse hasta acá con la losa. La losa, sí. Pero si en la losa tú quieres usar viguetas, entonces normalmente se vacía hasta acá nomás. Y están los fierritos, están ahí sueltos, ¿no? Esto está, no has, solamente tienes que vaciar hasta acá. De manera que la vigueta venga por acá, así. Así. Y aquí tiene una alita, no sé cómo, ¿no? Y aquí sí hay que vaciar normalmente unos 5 centímetros. La vigueta, y la vigueta tiene que venir pues hasta acá, hasta aquí, y la otra vigueta tiene que venir acá, encima de este vaciado parcial. Entonces, una vez que tú vacías, que ya tienes la vigueta, los plataformas, lo vacías todito. Entonces, estas viguetas tienen que estar apoyadas en algo. Ahora, si la viga fuera invertida, también funciona, pero ¿cómo tendrías que vaciar esto después, no? Tendrías que... También funciona. Aquí se llama invertida cuando se va allá, ¿no es cierto? Pero tiene que estar amarrado en algo. Tiene que, estas viguetas tienen que apoyarse pues en algo, en alguna parte. En este caso se apoyan en la viga. Y como forma parte todo de la losa, entonces esta zona es posible que sea un casi semi-empotrado. Pues la vigueta trabaja mucho mejor que suelto, ¿no? Que simplemente apoyado. Pues con esto tú agarras y lo empotras. Pues así trabaja mucho mejor la vigueta, tiene menor resistencia. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, este tema lo vamos a ver, pues, justamente en la clase que les he preparado por ahora, ¿no? Que se llama vigas T. El concepto de la viga T, vamos a dibujar acá. Ahora ustedes, como han hecho doblemente armado, recién van a por comprender cuál es el concepto y el objeto de una viga T. Vamos a dibujar una viga T acá. ¿Sí? No mucho. ¿Sí? Esperamos que sea simétrico. Esta es una viga T. Ustedes podrán ver que acá esto hemos añadido. ¿Para qué hemos añadido? Porque la línea neutra posiblemente esté pasando por acá. Digo posiblemente. ¿Ya? Y ustedes saben que todo esto es compresión. Y si yo le aumento estas, y la compresión, si no tengo esto, lo que he mejorado ha sido con el concepto del doble armado. Este doble armado, de ponerle acá, es que estoy mejorando la compresión del concreto.
Pero si yo no quiero hacer esto, en vez de esto, yo puedo aumentar el área de compresión aumentando estas alas, estos flancos, estas extensiones. Entonces, fíjense, la compresión del concreto ahora va a ser todo esto. Porque ustedes han visto que acero se puede poner cantidades en 2 filas, entre filas. Cuanto más acero le pongo, más momento. Pero para que sea dúctil, lo que falla es la compresión del concreto. No alcanza. Entonces, por eso decimos que puede haber una falla violenta, porque primero falla el concreto y después el acero, ¿no? Entonces, para compensar este acero, tengo que aumentar el área de compresión. Fíjense, y el área de compresión, lo correcto sería solamente aumentar acá arriba, porque aquí no me ayuda. Aquí, si yo tuviera aquí las alas, no me ayuda porque aquí es tracción. Sería solamente la compresión. Entonces, por eso es que estas vigas T se puede conseguir mayores momentos porque el área de compresión aumenta y aquí puedo poner más acero y el momento resistente va a ser mayor. No es necesario que yo aumente la viga, digamos, así grande. Sí, no es necesario. ¿Por qué? Porque esto no trabaja para nada. Ustedes saben que la tracción aquí no la tomamos en cuenta. Lo ideal sería que la línea neutra esté acá, ¿no es cierto? Debajito del ala. Pero no siempre va a coincidir eso, ¿no? Entonces estamos suponiendo que la línea neutra podría ser así. Entonces aquí con una viga T, ustedes se van a dar cuenta que lo que hacemos es de una viga normal, B por H, le hemos aumentado unas aletas. Esto se llama viga T. Si yo solamente le aumento a un lado, sería una viga L, digamos, ¿no? Invertida. Y así sucesivamente. Si le aumento acá 2, va a ser una viga C, tipo C. Todas las letras, ¿no? Algunas letras del abecedario, ¿no? Entonces podríamos decir L, C, ¿sí? O también, ¿no? Como hueco. I, doble T. Y así algunas letritas más que nos pueden faltar, que el concepto y la teoría es la misma. Este es el concepto de la viga T. Ahora bien, la nomenclatura, esto siempre va a seguir siendo B. Y aquí vamos a aumentar esto, que le vamos a llamar HF, H del flanco. Y la altura va a ser toda la viga. Esto va a ser la altura H. Pero en realidad el B es este, porque la compresión es esta de acá. Entonces, este es el verdadero B. Y este le vamos a llamar BW, ¿sí? Entonces este va a ser el ancho de la viga, del alma de la viga T, y B es el ancho total de compresión, porque ahora el ancho total de compresión va a ser todo esto. Lógicamente, estito va a ser B menos BW todo sobre 2. Igual a esto de acá. B menos BW todo dividido entre 2. Entonces, si esto sumas más esto y más esto, va a ser B. Así sería la nomenclatura. Entonces, BW le vamos a llamar el ancho del alma de la viga. ¿Por qué pones término del alma? En realidad sería la parte importante, el nervio, ¿no? La viga original era así, BW. Y B ahora es el ancho de compresión. Ese sería un poco lo que aumentamos. HF es la altura
de la ala. Los americanos dicen flanco, ¿no? Pero para mí sería ala, como una ala, ¿no? Sería el ala también. Ahora puede haber en un solo lado también, una sola ala, ¿no? Pero siempre hay que tratar de que sea simétrico la viga. Ahora bien, ¿cómo trabaja esto? Fíjense ustedes, aquí estaría la línea neutra de la viga y la compresión del concreto sería esto más estito, porque miren, la geometría ya no es un rectángulo, o sería, digamos, esto más estos dos, porque sacar un centro, ¿qué le llaman? Que se llama el núcleo, el centro del área, sería hacer un trabajo para concentrar el Y sub G, algo así. Lo que vamos a hacer es, como en todos los libros recomiendan, es descomponer esto en dos figuras geométricas, así de fácil. Una figura sería esta. Bueno, vamos a hacer con... Uno, dos, tres. Así más o menos. Perdón, esto sería igual. Vamos a descomponer en dos figuras geométricas. Esta primera figura y la otra sería los apéndices, que sería más esto de acá, que sería ahí. Bien, a pesar que está desigual. Así. En dos figuras geométricas. Esto, como verán ustedes, este es lo que hemos aumentado. Y esto es el alma más los apéndices. Si yo superpongo los dos momentos, este va a ser el bloque 1. Y este va a ser el bloque 2. Si yo sumo los dos momentos para el bloque 1 y para el bloque 2, el resultado va a ser el momento total. ¿Sí? O sea, la compresión del concreto, si se fijan ustedes, en este caso, la línea neutra que tienen continuada por acá, ¿no? Si extendemos la línea neutra, pues aquí tenemos la compresión del bloque 1, aquí, y la compresión del bloque 2. Ahora los aceros. Aquí, si aquí hay 5 aceros, aquí posiblemente yo voy a considerar una parte de los aceros. 1, 2, 3. Y aquí los otros 2. 1 y 2. Entonces, el AS total, aquí va a ser AS1 y aquí va a ser AS2. De manera que AS total va a ser AS1
más AS2. ¿Qué quiere decir esto? Que el área de acero que voy a utilizar acá solamente va a compensar, va a equilibrar este área de compresión. En cambio, el otro saldo tiene que compensar estos otros áreas de compresión. Pues aquí tenemos básicamente dos rectángulos. Aquí me va a generar un momento. Seguramente este va a resistir un momento parcial que va a ser el momento MN, el momento 1, digamos. Y este va a ser el momento 2. De manera que el momento total va a ser el momento debido al bloque 1 más el momento debido al bloque 2. ¿Sí? Entonces acá esto me va a generar una tracción acá. Y una compresión por acá. Igual aquí, esto es una tracción y una compresión por acá, para equilibrar. Entonces, esto es la compresión en el bloque 1 y esta es la tracción. Esta es la tracción y esta es la compresión. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo sumo y resulta. Aquí va a ser, lógicamente, aquí va a ser AS1 por FIE. Aquí va a ser AS2 por FIE. ¿No? Aquí, en el bloque 1, aquí como esto es un rectángulo, esto va a ser C' va a ser igual a 0,85 F'C por BW por A y por BW. Esto es BW. ¿Sí? Y acá, el C' va a ser 0,85 F'C. Y en vez de A, vamos a poner HF. Porque el A es acá, ¿no es cierto? El A es aquí, por acá más o menos. En cambio aquí el A ya sería HF. O sea, aquí se comprime todo, ¿no? Entonces sería HF y el ancho BB ya no es BW, sería acá, sería B menos BW. Sería B, sería todo, menos BW quedarían estos dos. Esa es la compresión del concreto en el bloque 2. El bloque 2. Y esta es la compresión del concreto en el bloque 1. Y es de su fuerza de tracción. Así nomás se ha descompuesto. Entonces calculamos primero el momento M1 y luego el momento M2 y lo sumamos, o si no hacemos todo. Podemos decir, por ejemplo, el momento en el bloque 1 es igual a phi por AS1 por FIE por D menos A medios. Está fallando esto. Y el momento en el bloque 2 sería phi por AS2 por FIE, que aquí será D menos HF medios. Porque la fuerza está justamente en la mitad de HF, ¿no? Sería HF medios. En cambio acá está en la mitad de A medios, ¿no? Sería aquí la diferencia. Acá podemos decir que A, ¿qué está pasando? A es igual
AS1 por FIE sobre 0,85 F'C por B. Y aquí ya no necesitamos calcular A, aquí podemos decir directamente AS2 va a ser igual a 0,85 F'C por HF por B menos BW sobre FIE. ¿De dónde sale esto de acá? Igualando esto con esto, porque estas dos fuerzas tienen que ser iguales, en el bloque 2 sale AS2. Aquí no puedo hacer lo mismo porque no conozco A, ¿verdad? Entonces calculo primero A. Si yo conozco AS, fíjense aquí, todos los datos puedo conocer. F'S, HF, B, todo conozco. Entonces, lo primero que se puede conocer es AS2. Y con AS2 yo vengo por acá y puedo conocer este momento, porque conozco esto, con todo conozco. Y si ya conozco esto, entonces el saldo, la diferencia, porque aquí ustedes ven que phi por M1 tendría que ser así, phi por M menos phi por M2. Si yo conozco M2, entonces puedo conocer este valor. Y si conozco F1, puedo conocer AS1. A sería de acá, AS1 como si fuera una viga rectangular. Conocido el momento, puedo conocer AS y listo. Entonces, conozco los dos áreas de acero, o si no, si conozco los áreas de acero, puedo calcular los momentos también, cada uno, para ver cuántos existen. Esa es la teoría en una viga T, así de fácil. Anótense, por favor, en la próxima clase vamos a hacer un ejercicio donde vamos a desarrollar también algunos ejemplos en una viga T, ya sea como análisis o como resistencia. ¿Alguna pregunta? Bien, el tiempo no nos va a dar para hacer un ejercicio, pero si hay alguna pregunta, la vamos a hacer. A ver, normalmente, ¿qué es lo que normalmente nosotros conocemos el momento solicitante y conocemos la geometría de la viga T. Necesitamos calcular esto normalmente. Pero como no puedo calcular esto directamente, primero calculo AS2. Después calculo el momento M2. Y de aquí despejo el momento M1. Conocido el momento M1 y conocido A, puedo calcular AS1. Bueno, A, ustedes ya conocen la fórmula, ¿no? Cuando se conoce el momento, aplicamos la ecuación de segundo grado y obtenemos el área de acero 1. Sumamos al área de acero 2 y el total sería este. Eso es lo que normalmente se hace. Pero en cambio, si yo, por ejemplo, les digo, a ver, si yo les doy una armadura aquí y les digo, ¿qué momentos resiste esto? Entonces, ahí sí podemos calcular primero AS2, después calcular AS1 de acá, ¿no? AS1 sería AS menos AS2.
Y como tengo el AS1, puedo calcular el momento M1 y el momento M2, sumo y tengo el momento total. Ese sería cuando hago un análisis, cuando tengo aquí el área de acero. Pero normalmente el diseño consiste más bien en calcular área de acero. ¿Alguna pregunta? Bueno, para complementar, quiero decir que la viga T tal vez reemplaza a una viga doblemente armada. En una viga T ya casi no necesito una viga doblemente armada, pero en algunos casos se puede diseñar una viga como viga T y además con doble armado. Eso quiere decir que aquí yo tendría que analizar así, ¿no? Doble armado, acá, en el alma, no en las alas. Entonces aquí sería doble armado más las alas. También, si nosotros quisiéramos resistir más momento todavía, ¿ya? Pero por el momento lo voy a eliminar para no complicaros mucho, ¿no? Armado simple, puede ser doble armado. El único problema que aquí se ve es que como estas vigas resisten mucho momento, y como el AS total es la suma de los dos áreas de acero, posiblemente acá se necesite unas más filas de acero, posiblemente, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que analizar el DT como una doble fila, a veces hasta 3 filas. Hasta 3 filas eso. Entonces van a ver que en las pasarelas, por ejemplo, hay unas vigas de esta clase, así, bien esbeltas. Así. Más o menos así. Bueno, tratando de igualar un poco. Así. Esta es una viga T en las pasarelas. Han de ver ustedes, acá están los barandados. En fin, así desbelta. Acá, pues, estas vigas tienen luces hasta de 20 metros, de 25 metros. Y van a ver ustedes que resiste bastante bien. Esto es apenas 25 centímetros, nada más, ¿no? Pues aquí van a ver ustedes que se usa, pues, muchas filas de acero, tal vez hasta 3, ¿sí? Para compensar toda la compresión del concreto, ¿no? Si la línea neutra estuviera por acá, entonces la compresión del concreto sería todo esto. Sí. Y como esto es bastante, 1 metro, algo así, entonces hay mucha compresión del concreto. Inclusive la línea neutra puede estar más arriba. Entonces hay que compensar con el acero. Estas vigas son capaces de resistir grandes luces y grandes cargas. Una viga T. Esa es la gran ventaja. Si no hay preguntas, jóvenes, vamos a parar acá. Inge, ¿ese tipo de vigas se vacían en obra o ya es prefabricado? Depende. Las dos. Puedes vaciar en sitio o puedes vaciar en el taller y lo levantas con una grúa y lo apoyas. Si es en el suelo, en otro taller, es simplemente apoyada. Pero si lo vacías en sitio, puede ser que sea empotrado, ¿no? Porque vacías todos sus apoyos más, entonces ahí estaría empotrado y ahí ganas un poco más, ¿no? Simplemente apoyada siempre el momento es 1/8. En cambio, en una viga empotrada puede ser menos, 1/10, 1/9, etcétera, depende. Esa es la diferencia entre vaciar en sitio o vaciar abajo, en el suelo, digamos, ¿no? Y lo levantas con una grúa. Estos no llevan estribos, ¿verdad? ¿Cómo? No llevan estribos, ¿verdad? Llevan estribos, porque hay que confirmar el corte también, claro que llevan.
pero llevan estribos generalmente acá nomás, en el alma. Y aquí se pone otra varilla de cero, aquí una malla se pone acá, como una malla nomás. Después lo vamos a aprender también todo eso. Muy bien, jóvenes. ¿Otra pregunta? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.